En el corazón de Moscú, rodeada por un río que ha sido testigo de todo, se levanta una fortaleza que lleva siglos desafiando al tiempo. Sus muros rojos han visto caer imperios, han resistido incendios que parecían el fin del mundo, y han guardado secretos que probablemente nunca conoceremos del todo. Es un lugar que hoy millones de turistas fotografían con sus teléfonos, que aparece en postales y documentales, y que sin embargo sigue siendo uno de los recintos más herméticos y menos comprendidos de toda la civilización occidental. Hablamos del Kremlin de Moscú, y lo primero que conviene aclarar es que la palabra Kremlin no es un nombre propio en el sentido estricto. En ruso antiguo, Kremlin significa simplemente fortaleza o ciudadela amurallada. Muchas ciudades rusas tuvieron su propio Kremlin, pero cuando alguien dice el Kremlin sin más, todo el mundo entiende de cuál se trata. Porque este lugar trascendió su función original hace mucho tiempo. Dejó de ser una fortaleza para convertirse en un símbolo de poder, de control, de misterio y en muchos momentos de la historia, de miedo. ¿Cómo fue posible que una colina boscosa, junto a un río, se transformara en el epicentro político de una de las naciones más extensas y complejas del planeta? ¿Quiénes fueron las personas que decidieron levantar aquí los primeros muros? ¿Y qué buscaban realmente? ¿Y por qué, Ana, después de tantos siglos, tantas guerras, tantas revoluciones, este lugar sigue en pie, sigue siendo el centro del poder ruso, como si nada ni nadie pudiera desplazarlo? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de esta fortaleza. Vamos a hablar de lo que se sabe, de lo que se sospecha y de lo que nos invita a reflexionar, porque detrás de cada muro del Kremlin hay una capa de historia, y detrás de cada capa hay otra más profunda, más incómoda, más difícil de iluminar. Si te interesan las historias de lugares que han sido testigos del poder y sus sombras, quédate. Comenzamos. Oficialmente, el Kremlin de Moscú es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1990. Se le describe como un conjunto arquitectónico excepcional, una fortaleza medieval que alberga catedrales, palacios, torres y edificios gubernamentales. Todo ello rodeado por una muralla de ladrillo rojo de más de 2 kilómetros de perímetro. Los guías turísticos destacan la belleza de sus iglesias de cúpulas doradas, la majestuosidad de la plaza de las catedrales, la imponencia de la torre Spasskaya con su famoso reloj y el valor artístico de los iconos y frescos que decoran sus interiores. Todo eso es cierto. Todo eso está documentado y puede verificarse. El Kremlin es, sin duda, uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de Europa y probablemente del mundo entero. Sus dimensiones son colosales. Sus edificios encierran siglos de arte sacro y civil. Y su posición geográfica, elevada sobre la confluencia del río Moscova y el río Neglinnaya, le otorga una presencia visual que resulta imponente incluso hoy, rodeado como está por una ciudad moderna de más de 12 millones de habitantes. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Porque el Kremlin no fue solo un proyecto arquitectónico. Fue, desde su origen, un proyecto de poder. Y como ocurre con todos los proyectos de poder, su historia está atravesada por decisiones que tuvieron consecuencias enormes para miles de personas que nunca aparecen en las guías. Personas que trabajaron en su construcción, que sirvieron dentro de sus muros, que fueron juzgadas en sus salones, que desaparecieron en sus sótanos. El Kremlin fue hogar de zares, sede de gobiernos, centro de decisiones militares, escenario de coronaciones y también de ejecuciones.
Y todo eso convive en el mismo espacio, en las mismas piedras, bajo las mismas cúpulas doradas que hoy brillan al sol como si nada hubiera pasado. Para entender cómo este lugar llegó a ser lo que es, hay que retroceder mucho en el tiempo. Hay que ir hasta una época en la que Moscú ni siquiera era una ciudad importante. Hay que imaginar un paisaje completamente diferente al que vemos hoy. Un paisaje de bosques densos, ríos caudalosos y pequeñas aldeas de madera dispersas por un territorio inmenso y difícil de controlar. Los primeros registros que mencionan Moscú datan del año 1147. En las crónicas rusas aparece una referencia a un encuentro entre el príncipe Yuri Dolgoruki y un aliado suyo en un lugar llamado Moscova, junto al río del mismo nombre. No era todavía una ciudad. Era apenas un asentamiento, un punto de paso en una red de rutas comerciales que conectaban el norte con el sur del territorio eslavo. Pero Yuri Dolgoruki vio algo en ese lugar. Vio una colina elevada, una posición estratégica, un punto desde el cual se podía vigilar y controlar el tráfico fluvial, y decidió construir allí una empalizada de madera, una fortaleza rudimentaria, hecha con troncos, rodeada por una zanja, pensada para proteger a una pequeña guarnición militar. Esa empalizada fue el primer Kremlin de Moscú. No tenía cúpulas doradas ni muros de ladrillo. No tenía catedrales ni palacios. Era un recinto de madera, funcional, modesto, casi primitivo comparado con lo que vendría después. Pero cumplía su función. Protegía, vigilaba, controlaba. Y aquí conviene detenerse un momento para entender algo fundamental sobre la historia rusa en esos siglos. El territorio que hoy llamamos Rusia no era, en el siglo XII, una nación unificada. Era un mosaico de principados independientes, a menudo enfrentados entre sí, que compartían una lengua, una religión ortodoxa y una cultura común, pero que carecían de un poder central fuerte. Los príncipes de cada ciudad competían por influencia, por rutas comerciales, por el control de los ríos, que eran las verdaderas autopistas de aquella época. Moscú, en ese contexto, no era ni mucho menos la más importante. Ciudades como Novgorod, Kiev, Vladimir o Suzdal tenían mucha más relevancia política y económica. Entonces, ¿cómo fue posible que esta pequeña fortaleza de madera acabara convirtiéndose en el centro de un imperio? La respuesta tiene que ver, paradójicamente, con una de las catástrofes más devastadoras de la historia medieval: la invasión mongola. En el año 1237, los ejércitos mongoles bajo el mando de Batú Khan, nieto de Gengis Khan, arrasaron los principados rusos uno tras otro. Fue una destrucción sistemática. Ciudades enteras fueron quemadas, poblaciones masacradas, iglesias derribadas. El cronista Rashid al-Din describió la campaña como un fuego que lo consumía todo a su paso. Moscú fue atacada y destruida en 1238. Su Kremlin de madera fue reducido a cenizas. Sus habitantes, según las crónicas, sufrieron la misma suerte que los de tantas otras ciudades rusas. Pero Moscú se reconstruyó. Y lo hizo con una particularidad que resulta clave para entender su ascenso posterior. Los príncipes de Moscú, igual diferencia de muchos otros gobernantes rusos, adoptaron una estrategia que algunos historiadores han descrito como pragmática y otros como oportunista. En lugar de enfrentarse abiertamente a los mongoles, negociaron. Pagaron tributos, se mostraron leales, y a cambio, los mongoles les otorgaron ciertos privilegios. Los príncipes moscovitas se convirtieron en recaudadores de impuestos para la Horda de Oro, el estado mongol que dominaba la región. Eso les dio poder sobre otros principados. Les dio dinero.
les dio legitimidad ante los conquistadores. Y poco a poco les dio la capacidad de expandirse. Es probable que sin esta relación compleja con los mongoles, Moscú nunca hubiera alcanzado la preeminencia que alcanzó. Es una de esas ironías de la historia que vale la pena detenerse a considerar. La destrucción total fue, de alguna manera, el punto de partida de algo nuevo. De las cenizas de aquella primera fortaleza de madera surgió algo más ambicioso, más resistente, más calculado. A lo largo del siglo XIV, los príncipes de Moscú fueron ampliando su territorio y su influencia. Iván I, conocido como Iván Kalitá, que significa Iván, el de la bolsa de dinero, fue especialmente hábil en esta tarea. Acumuló riqueza, compró tierras, convenció al metropolitano de la Iglesia Ortodoxa para que trasladara su sede a Moscú, lo que le dio a la ciudad un prestigio religioso enorme. Y, por supuesto, siguió construyendo y fortificando el Kremlin. Y en 1367, el príncipe Dmitri Donskoy tomó una decisión que transformó la fortaleza para siempre. Ordenó que los muros de madera fueran reemplazados por muros de piedra caliza blanca. Fue la primera vez que el Kremlin se construyó con un material duradero, pensado para resistir no solo ataques, sino también el paso del tiempo. Aquella piedra blanca le dio a Moscú un nuevo apodo que perduró durante siglos: Moscú, la de piedra blanca, y convirtió al Kremlin en algo más que una fortaleza militar. Lo convirtió en una declaración de intenciones, un mensaje para todos los principados vecinos y para los propios mongoles. Moscú estaba aquí para quedarse. Dmitri Donskoy fue también el primer príncipe ruso que derrotó a los mongoles en una batalla importante. En 1380, en la batalla de Kulikovo, las tropas moscovitas vencieron a un ejército de la Horda de Oro. Aunque la victoria no significó la liberación inmediata del dominio mongol, tuvo un efecto simbólico incalculable. Demostró que los mongoles podían ser derrotados y consolidó a Moscú como el principado que lideraba la resistencia. Dentro de los muros del Kremlin, mientras tanto, la vida se organizaba según patrones que eran comunes en las cortes medievales de toda Europa y Asia, pero que tenían particularidades propias del contexto ruso. El príncipe gobernaba rodeado de boyardos, la nobleza terrateniente que formaba su consejo y su base de poder. Las relaciones entre el príncipe y los boyardos eran complejas, llenas de alianzas cambiantes, rivalidades soterradas y negociaciones constantes. Algunos documentos de la época sugieren que las intrigas dentro del Kremlin eran tan peligrosas como las amenazas externas. Las luchas por la sucesión, los envenenamientos sospechosos, las caídas en desgracias repentinas formaban parte del día a día de la corte moscovita. Y aquí conviene hacer una pausa para señalar algo importante. Cuando hablamos de intrigas palaciegas, de envenenamientos, de conspiraciones, estamos hablando de prácticas que no eran exclusivas de Rusia. Las cortes europeas de la misma época, desde los Borgia en Roma hasta los Plantagenet en Inglaterra, estaban igualmente plagadas de traiciones y violencia política. Lo que quizá distingue al Kremlin es la escala y la continuidad, porque este lugar no dejó de ser escenario de luchas por el poder durante siglos. Desde el siglo XIII hasta el siglo XXI, el Kremlin ha sido, de forma casi ininterrumpida, el centro neurálgico del poder en Rusia. Y eso significa que las tensiones, los secretos y las sombras se fueron acumulando capa sobre capa, generación tras generación, como los estratos de una excavación arqueológica que nunca termina. Pero volvamos al siglo XV, porque es en esa época cuando el Kremlin experimenta la transformación más radical de toda su historia. Una transformación que le dio la forma que, en gran medida, conserva hasta hoy. El artífice de ese cambio fue Iván III, conocido como Iván el Grande.
Llegó al poder en 1462 y durante los siguientes 43 años gobernó con una visión que algunos historiadores han comparado con la de los grandes constructores del Renacimiento europeo. Y hoy Iván III fue quien completó la unificación de los principados rusos bajo el dominio de Moscú. Fue quien se negó definitivamente a pagar tributo a los mongoles, en un episodio conocido como la Gran Parada sobre el río Ugra, en 1480, que marcó el fin simbólico del yugo mongol. Y fue quien decidió que el Kremlin necesitaba una reconstrucción total, a la altura de lo que Moscú estaba convirtiéndose. La capital de un estado enorme y ambicioso. Para esa reconstrucción, Iván III hizo algo que puede sorprender. Contrató a arquitectos italianos. En una época en la que Italia era el centro artístico y arquitectónico de Europa, Iván envió emisarios a Milán, a Venecia, a Bolonia, buscando a los mejores constructores disponibles. Y los encontró. Aristóteles Fioravanti fue el primero en llegar, en 1475. Le encargaron la reconstrucción de la Catedral de la Dormición, el templo más importante del Kremlin, donde se coronaban los zares. Fioravanti estudió la arquitectura rusa, viajó a Vladimir para entender el estilo local y luego diseñó una catedral que combinaba técnicas constructivas italianas con la estética ortodoxa rusa. El resultado fue un edificio que sigue en pie más de 5 siglos después y que sigue impresionando por su solidez y su luminosidad interior. Después de Fioravanti llegaron otros. Marco Raffo y Pietro Antonio Solari diseñaron el Palacio de las Facetas, llamado así por su fachada exterior, decorada con piedras talladas en forma de diamante, un estilo típicamente renacentista que resulta casi extraño en el contexto de la arquitectura rusa. Solari y otros ingenieros italianos fueron también los responsables de construir las nuevas murallas y torres del Kremlin, esta vez en ladrillo rojo, el material que define su aspecto actual. Las 20 torres que rodean el recinto, cada una con su nombre y su historia, y fueron levantadas en un periodo de aproximadamente 30 años, entre 1485 y 1516. Aquellas obras fueron colosales. Los muros tienen un espesor que varía entre 3,5 metros y 6,5 metros, dependiendo del tramo. Su altura oscila entre 5 y 19 metros. El perímetro total supera los 2.200 metros. Para levantar todo eso, se necesitaron miles de trabajadores, toneladas de material, un esfuerzo logístico que resulta difícil de imaginar en una época sin maquinaria moderna. Y aquí entramos en un terreno que merece atención. Porque las grandes construcciones de la historia siempre tienen un coste humano que las crónicas oficiales tienden a minimizar o directamente ignorar. En el caso del Kremlin, los registros detallados sobre las condiciones de los trabajadores son escasos. Sabemos que en aquella época, las grandes obras en toda Europa y en Rusia se realizaban con mano de obra que incluía campesinos reclutados a la fuerza, prisioneros de guerra y trabajadores contratados en condiciones que hoy consideraríamos extremas. Las jornadas eran largas, los accidentes frecuentes y las medidas de seguridad prácticamente inexistentes. Es probable que la construcción del Kremlin, tal como lo conocemos, tuviera un coste en vidas humanas significativo, aunque las cifras exactas se han perdido en el tiempo. Todo esto formaba parte de un sistema normalizado en su tiempo. Los príncipes y zares que ordenaban estas construcciones no se consideraban crueles por exigir ese trabajo. Era simplemente la manera en que funcionaba el mundo. Los grandes monumentos que hoy admiramos en cualquier parte del planeta, desde las pirámides de Egipto hasta las catedrales góticas de Francia, fueron levantados bajo condiciones similares. El Kremlin no fue una excepción. Fue un producto de su época,
con todo lo que eso implica. Lo que sí distingue al Kremlin es la intensidad con la que concentró poder y sufrimiento en un mismo espacio. Porque mientras los arquitectos italianos diseñaban palacios y catedrales de una belleza extraordinaria, dentro de esos mismos muros se tomaban decisiones que afectaban la vida de millones de personas. Decisiones de guerra, de impuestos, de justicia, de castigo. El Kremlin no era solo una residencia, ni solo una fortaleza. Era el centro de un sistema de gobierno cada vez más centralizado, cada vez más absoluto, cada vez más difícil de cuestionar. Y cuando Iván III murió en 1505, dejó un Kremlin transformado y un Estado en plena expansión. Pero también dejó un modelo de poder que su nieto llevaría hasta extremos que todavía hoy estremecen. Porque el nieto de Iván el Grande fue Iván IV. Y a Iván IV la historia lo conoce con un sobrenombre que dice mucho: Iván el Terrible. Iván el Terrible. Es un nombre que resuena con fuerza, incluso para quienes no conocen la historia rusa en profundidad. Y aunque la traducción más exacta del ruso sería algo más cercano a Iván el Temible o Iván el Formidable, lo cierto es que la palabra terrible se ajusta bastante bien a lo que ocurrió dentro de los muros del Kremlin durante su reinado. Iván IV fue coronado Gran Príncipe de Moscú en 1533, cuando apenas tenía 3 años. Su padre, Vasili III, había muerto, y la regencia quedó en manos de su madre, Elena Glinskaya, y de los boyardos más poderosos de la corte. Pero Elena murió cuando Iván tenía 8 años, en circunstancias que algunos cronistas posteriores describieron como sospechosas. Hay quien sugiere que pudo haber sido envenenada, aunque esto no ha sido confirmado de manera definitiva. Lo que sí está documentado es que, tras la muerte de su madre, el joven Iván quedó a merced de las familias boyardas, que se disputaban el control de la regencia con una ferocidad que dejó marcas profundas en el futuro zar. Las crónicas describen una infancia de humillaciones, negligencia y violencia. Los boyardos trataban al joven príncipe con desprecio cuando no los observaba nadie de importancia, y con reverencia exagerada cuando era necesario mantener las apariencias. Según algunos relatos, que conviene tomar con cautela porque fueron escritos décadas después, Iván desarrolló desde muy temprano una desconfianza visceral hacia quienes lo rodeaban. Una desconfianza que, con el tiempo, se transformaría en algo mucho más peligroso. En 1547, a los 16 años, Iván tomó una decisión que cambió la historia de Rusia. No se conformó con el título de Gran Príncipe. Se hizo coronar como zar, una palabra derivada del latín Caesar, que hasta entonces solo se había usado de manera informal. Fue la primera coronación oficial de un zar en la historia rusa, y se celebró con una ceremonia fastuosa en la Catedral de la Dormición del Kremlin, la misma que había construido Fioravanti para su abuelo. Al adoptar ese título, Iván no estaba haciendo un gesto simbólico vacío. Estaba declarando que Moscú era la heredera legítima de Roma y de Bizancio, que el zar de Rusia no era un príncipe más entre muchos, sino un soberano absoluto, ungido por Dios, sin igual en la tierra. Esa idea, la del poder absoluto del zar, es probablemente la herencia más duradera de Iván el Terrible. Más que sus conquistas militares, más que sus reformas administrativas, lo que Iván consolidó fue un modelo de gobierno en el que toda la autoridad emanaba de una sola persona, y en el que cuestionar esa autoridad equivalía a cuestionar la voluntad divina. Es un modelo que, según muchos analistas, dejó una huella profunda en la cultura política rusa, una huella que es posible rastrear a lo largo de los siglos posteriores, a través de los Románov, a través de la era soviética
y, según algunos, hasta el presente. Los primeros años del reinado de Iván fueron, según la mayoría de las fuentes, relativamente constructivos. Convocó asambleas consultivas, reformó el sistema legal, expandió el territorio ruso con la conquista de los janatos de Kazán y Astracán, y fomentó el comercio. Mandó construir la Catedral de San Basilio en la Plaza Roja, esa iglesia de cúpulas multicolores que hoy es quizá el edificio más fotografiado de toda Rusia. Según la leyenda, Iván quedó tan impresionado con la belleza de la catedral que ordenó cegar a sus arquitectos para que nunca pudieran construir nada semejante para otro soberano. Es una historia que muchos historiadores consideran apócrifa, pero que dice mucho sobre la imagen que Iván proyectaba y sobre el tipo de relatos que generaba su persona. Pero algo cambió en Iván a mediados de la década de 1560. Su primera esposa, Anastasia Románova, murió en 1560, y algunos cronistas señalaron que Iván sospechó que había sido envenenada por los boyardos. Análisis modernos realizados sobre los restos de Anastasia revelaron niveles elevados de mercurio, lo que podría apoyar la teoría del envenenamiento, aunque también podría deberse a tratamientos médicos de la época, lo que frecuentemente incluían mercurio como componente. Lo cierto es que, fuera cual fuese la causa, la muerte de Anastasia pareció desencadenar en Iván una transformación radical. En 1565, Iván creó la Oprichnina, un territorio dentro de Rusia que quedaba bajo su control personal y directo, separado del resto del Estado. Para gobernar ese territorio, creó un cuerpo de hombres leales conocidos como los Oprichniki. Vestían de negro, montaban caballos negros y llevaban como emblema una cabeza de perro y una escoba, símbolos de que olfateaban la traición y barrían a los enemigos del zar. Según las crónicas, los Oprichniki tenían carta blanca para perseguir, torturar y ejecutar a cualquiera que fuera sospechoso de deslealtad. Lo que siguió fue un periodo de terror que duró aproximadamente 7 años y que dejó cicatrices profundas en la sociedad rusa. Los Oprichniki atacaron a familias boyardas enteras, confiscaron tierras, destruyeron propiedades y ejecutaron a miles de personas. El episodio más devastador fue probablemente la masacre de Nóvgorod en 1570. Iván sospechaba que la ciudad estaba conspirando con Polonia y envió a sus Oprichniki a castigarla. Las crónicas hablan de semanas de violencia sistemática. Algunas fuentes estiman que murieron entre 2.000 y 3.000 personas, aunque otras elevan la cifra muy por encima. Los cuerpos fueron arrojados al río Voljov. La ciudad quedó devastada. Dentro del Kremlin, mientras tanto, el ambiente era de sospecha permanente. Los boyardos que aún conservaban sus posiciones vivían con el temor constante de caer en desgracia. Las ejecuciones se realizaban a veces en la propia Plaza Roja, a la vista de todos, como advertencia. Algunos documentos de la época describen banquetes en los que Iván ordenaba torturas como entretenimiento, aunque estas descripciones provienen en su mayoría de fuentes extranjeras, como los relatos del diplomático inglés Jerome Horsey o del aventurero alemán Heinrich von Staden, y conviene considerarlas con cierto escepticismo, ya que pudieron estar influidas por intereses políticos o por el deseo de presentar a Rusia como un país bárbaro ante las cortes europeas. Lo que sí parece claro es que el Kremlin se convirtió, durante esos años, en un lugar donde el poder se ejercía sin contrapesos y donde el miedo era una herramienta de gobierno. Iván no confiaba en nadie. Toras cambiaba de residencia con frecuencia. Mandó construir fortalezas alternativas fuera de Moscú. Y cuando estaba en el Kremlin, se rodeaba de guardias armados incluso dentro de sus propias habitaciones. Un episodio que ilustra la naturaleza del poder de Iván de manera estremecedora
ocurrió en noviembre de 1581. Según la versión más aceptada, Iván golpeó a su nuera embarazada por considerar que su vestimenta era inapropiada. Su hijo, el zarevich Iván Ivanovich, intervino para defender a su esposa, y el zar, en un arrebato de furia, le golpeó en la cabeza con su bastón de hierro. El zarevich murió pocos días después. El famoso cuadro de Ilya Repin, pintado en 1885, captura el momento en que Iván sostiene a su hijo moribundo, con una expresión de horror y arrepentimiento en el rostro. Es una imagen que se ha convertido en símbolo de la violencia autodestructiva del poder absoluto. Iván el Terrible murió en 1584, a los 53 años. Algunos relatos dicen que murió mientras jugaba una partida de ajedrez. Otros sugieren que su salud estaba deteriorada por el uso de mercurio, que en aquella época se utilizaba como tratamiento para diversas dolencias. Lo que dejó tras de sí fue un estado fortalecido en sus fronteras, pero debilitado en su interior. Su hijo superviviente, Fiódor I, era un hombre de carácter débil y escaso interés por el gobierno, y cuando Fiódor murió sin herederos en 1598, se inició un periodo conocido como el Tiempo de los Trastornos, una época de crisis dinástica, invasiones extranjeras, hambrunas y guerra civil que duró 15 años y que llevó a Rusia al borde del colapso. Durante el Tiempo de los Trastornos, el Kremlin fue ocupado por tropas polacas. Es uno de los pocos momentos de la historia en los que una fuerza extranjera controló la fortaleza. Los polacos permanecieron allí desde 1610 hasta 1612, cuando fueron expulsados por una milicia popular liderada por el príncipe Dmitri Pozharsky y el comerciante Kuzma Minin. Esa liberación del Kremlin se celebra hasta hoy en Rusia como una fecha patriótica fundamental. Y fue tras esa liberación cuando comenzó una nueva era. En 1613, una asamblea de nobles, clérigos y representantes de las ciudades eligió como nuevo zar a Mijaíl Románov, un joven de 16 años emparentado lejanamente con la primera esposa de Iván el Terrible. Así comenzó la dinastía Románov, que gobernaría Rusia durante los siguientes 304 años, hasta la Revolución de 1917. Los primeros Románov se dedicaron a reconstruir un país devastado. El Kremlin fue restaurado y embellecido. Se construyeron nuevos palacios y se renovaron las iglesias. Se añadieron decoraciones más elaboradas. El Palacio Terem, con sus habitaciones de techos bajos y ventanas pequeñas, decorado con azulejos de colores y pinturas murales, es un ejemplo magnífico de la arquitectura rusa del siglo XVII. Es un lugar íntimo, casi claustrofóbico, comparado con los grandes salones de los palacios europeos de la misma época, pero que transmite una sensación de recogimiento y de misterio que resulta difícil de describir con palabras. Pero incluso bajo los Románov, el Kremlin siguió siendo un lugar marcado por la tensión y la intriga. Las luchas por el poder no desaparecieron con el cambio de dinastía. Los boyardos seguían conspirando. Los consejeros seguían cayendo en desgracia. Y los zares seguían gobernando con una autoridad que no admitía cuestionamientos. Fue Pedro el Grande, a principios del siglo XVIII, quien tomó la decisión más radical en la historia del Kremlin desde su construcción: abandonarlo. En 1712, Pedro trasladó la capital de Rusia de Moscú a una ciudad completamente nueva que estaba construyendo en el extremo occidental del imperio, junto al mar Báltico. Esa ciudad era San Petersburgo. Pedro quería una capital moderna, europea, racional, abierta al mar y al comercio con Occidente. Moscú, con su Kremlin medieval,
sus calles estrechas y sus tradiciones arraigadas, representaba todo lo que Pedro quería dejar atrás. Y el traslado de la capital fue un golpe duro para Moscú y para el Kremlin. Durante los siguientes 2 siglos, el Kremlin dejó de ser la residencia principal del poder. Los emperadores vivían en San Petersburgo, en el Palacio de Invierno o en otros palacios imperiales. Pero el Kremlin no perdió toda su importancia. Siguió siendo el lugar donde se celebraban las coronaciones, el escenario simbólico de la legitimidad del poder zarista. Cada nuevo emperador debía viajar a Moscú para ser coronado en la Catedral de la Dormición del Kremlin, siguiendo una tradición que se remontaba a Iván el Terrible. Y el Kremlin siguió acumulando historia. En 1812, cuando Napoleón invadió Rusia con su Grande Armée, las tropas francesas ocuparon Moscú y el Kremlin. Napoleón estableció su cuartel general dentro de la fortaleza. Pero la ciudad estaba en llamas, incendiada, según la mayoría de las fuentes, por los propios rusos para privar al ejército francés de refugio y suministros. Napoleón permaneció en el Kremlin unas pocas semanas antes de verse obligado a abandonar la ciudad. Al retirarse, ordenó que se volaran las torres y los muros del Kremlin. Las cargas explosivas fueron colocadas y detonadas, pero la lluvia y la humedad inutilizaron parte de la pólvora, y aunque varias torres resultaron gravemente dañadas, la destrucción no fue total. El Kremlin sobrevivió. Una vez más, la reconstrucción posterior fue un esfuerzo considerable. Se repararon las torres dañadas, se restauraron los edificios afectados y se construyó un nuevo palacio monumental, el Gran Palacio del Kremlin, diseñado por el arquitecto Konstantin Thon y terminado en 1849. Este palacio, con su fachada de más de 125 metros de largo y sus salones decorados con un lujo casi abrumador, sí fue concebido como residencia ceremonial de los emperadores durante sus estancias en Moscú. Sus salas llevan los nombres de las órdenes militares rusas: la Sala de San Jorge, la Sala de San Vladimir, la Sala de San Andrés. Cada una está decorada con un estilo diferente, pero todas comparten una característica común: la escala. Todo en el Gran Palacio del Kremlin está diseñado para impresionar, para recordar al visitante que se encuentra en el corazón de un imperio inmenso. Y aquí vale la pena detenerse un momento a pensar en lo que significa mantener un lugar así a lo largo de los siglos. Porque el Kremlin no es un edificio. Es un conjunto de decenas de edificios, con miles de habitaciones, con kilómetros de pasillos, con sistemas de calefacción, fontanería, electricidad añadidos a lo largo de diferentes épocas. Mantener todo eso en funcionamiento requiere un ejército de trabajadores: albañiles, restauradores, electricistas, fontaneros, jardineros, guardias, a personal de limpieza. Durante siglos, ese ejército de personas invisibles ha sido el que ha permitido que el Kremlin siga en pie y siga funcionando. Y rara vez aparecen en los libros de historia. ¿Puede una nación sostener algo pensado para durar más que cualquiera de sus gobernantes? ¿Qué ocurre cuando un proyecto personal se convierte en patrimonio de todos? Estas preguntas no tienen respuesta fácil, pero el Kremlin nos obliga a plantearlas. Porque mientras los zares iban y venían, pues mientras las coronaciones se sucedían con su pompa y su solemnidad, los cimientos del orden social que sostenía todo ese esplendor estaban empezando a resquebrajarse. El siglo XIX trajo a Rusia las ideas de la Ilustración, del liberalismo, del socialismo. Los siervos fueron emancipados en 1861, pero las condiciones de vida de la mayoría de la población siguieron siendo extremadamente precarias. Las desigualdades eran enormes y el descontento crecía. El Kremlin, durante esas décadas, fue testigo silencioso de un imperio que se transformaba y que, al mismo tiempo, se resistía al cambio.
Dentro de sus muros se guardaban los tesoros de la corona, las joyas imperiales, los iconos sagrados. Fuera de sus muros, una sociedad cada vez más fracturada se preparaba, sin saberlo del todo, para una de las revoluciones más trascendentales de la historia moderna. El siglo XX llegó a Rusia con una violencia que pocos habían podido prever en toda su magnitud. Y el Kremlin, como había ocurrido tantas veces a lo largo de su historia, estuvo en el centro exacto de la tormenta. Para entender lo que sucedió, hay que imaginar el estado de las cosas en los primeros años del nuevo siglo. Rusia era un imperio inmenso, que se extendía desde Polonia hasta el Pacífico, con más de 130 millones de habitantes. Pero esa inmensidad ocultaba fragilidades enormes. La mayoría de la población seguía siendo campesina. Vivía en condiciones de pobreza extrema. Sumi carecía de derechos políticos reales. La industrialización avanzaba rápidamente en ciudades como San Petersburgo y Moscú, pero lo hacía creando una clase obrera hacinada en fábricas con jornadas agotadoras y salarios miserables. El zar Nicolás II, último emperador de la dinastía Románov, gobernaba con un estilo que muchos historiadores han descrito como bien intencionado, pero profundamente inadecuado para los desafíos de su tiempo. En 1905, una revolución sacudió el imperio. Comenzó con una masacre. El 9 de enero, un domingo que pasaría a la historia como el Domingo Sangriento, miles de trabajadores marcharon hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo para entregar una petición al zar. Pedían mejores condiciones de vida, derechos laborales básicos, representación política. Las tropas imperiales abrieron fuego contra la multitud desarmada. Murieron cientos de personas, según las estimaciones más conservadoras. Aquel día rompió de manera irreparable el vínculo simbólico entre el zar y su pueblo. La imagen del padre protector se hizo añicos en la nieve ensangrentada de la plaza. Nicolás concedió algunas reformas, incluyendo la creación de un parlamento, la Duma. Pero las reformas fueron insuficientes, y el zar se resistió constantemente a ceder poder real. Mientras tanto, el Kremlin en Moscú seguía siendo un lugar cargado de simbolismo, aunque ya no era la sede principal del gobierno. Las coronaciones seguían celebrándose allí. La última fue la de Nicolás II, en 1896, un evento que quedó marcado por una tragedia. Durante las celebraciones populares en el campo de Jodinka, una estampida masiva causó la muerte de más de 1.300 personas. Los festejos de la coronación continuaron como si nada hubiera pasado, lo que generó una indignación enorme y contribuyó a erosionar la imagen de la monarquía. Luego vino la Primera Guerra Mundial. Rusia entró en el conflicto en 1914 con un entusiasmo patriótico que se fue desvaneciendo rápidamente a medida que las derrotas se acumulaban, las bajas se multiplicaban y las condiciones de vida en la retaguardia se deterioraban. Para 1917, el país estaba al borde del colapso. En febrero de ese año, estalló una revolución en San Petersburgo, que para entonces se llamaba Petrogrado. El zar Nicolás II abdicó en marzo. 304 años de gobierno. Románov terminaron en cuestión de días. Pero la revolución de febrero fue solo el principio. El gobierno provisional, que tomó el poder tras la abdicación del zar, fue incapaz de controlar la situación. Y en octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Vladimir Ilich Lenin, tomaron el poder en lo que se conoce como la Revolución de Octubre. Fue un golpe audaz. Es ejecutado con una precisión que sigue siendo objeto de estudio y debate entre los historiadores. En Moscú, la toma del poder no fue tan rápida ni tan limpia como en Petrogrado. Hubo combates en las calles, y el Kremlin fue uno de los escenarios de la lucha.
Tropas leales al gobierno provisional se habían atrincherado dentro de la fortaleza y los bolcheviques la bombardearon durante varios días. Algunos de los edificios históricos sufrieron daños. Las murallas recibieron impactos de artillería. Fue uno de los pocos momentos en la historia moderna en que el Kremlin fue atacado con armas de guerra desde el exterior. Cuando los bolcheviques finalmente controlaron la fortaleza, comenzó una nueva era para el Kremlin y para Rusia. En marzo de 1918, Lenin tomó una decisión que devolvió al Kremlin al centro del poder. Trasladó la capital de Rusia de Petrogrado a Moscú, y las razones oficiales fueron estratégicas. Petrogrado estaba demasiado cerca de la frontera con Alemania, que todavía estaba en guerra. Pero la decisión tenía también un componente simbólico profundo. Moscú era la ciudad histórica, el corazón de Rusia. Y el Kremlin era el Kremlin. Instalarse allí era una declaración de continuidad, por paradójico que resulte. Los revolucionarios que habían derrocado al zar elegían como sede el mismo lugar desde el que los zares habían gobernado durante siglos. Lenin estableció su residencia y su despacho dentro del Kremlin. Se instaló en un apartamento modesto, según los estándares del lugar, en el antiguo edificio del Senado. Desde allí dirigió el nuevo Estado soviético durante sus primeros años, los más turbulentos y decisivos. La guerra civil que siguió a la revolución enfrentó a los bolcheviques con una coalición de fuerzas antibolcheviques, conocidas como los blancos, apoyados en distintos momentos por potencias extranjeras como Gran Bretaña, una Francia, Estados Unidos y Japón. Fue una guerra brutal, que duró hasta 1922 y que causó millones de muertos, no solo por los combates, sino también por las hambrunas y epidemias que los acompañaron. Dentro del Kremlin, durante esos años, se tomaron decisiones que transformaron radicalmente la sociedad rusa. Se abolió la propiedad privada de la tierra, se nacionalizaron las industrias, se separó la Iglesia del Estado, se creó una policía secreta, la Cheka, encargada de perseguir a los enemigos de la revolución. Y aquí es donde la historia del Kremlin adquiere un tono particularmente sombrío, porque la Cheka operaba con una discrecionalidad que generó un sistema de represión a gran escala. Miles de personas fueron arrestadas, interrogadas y ejecutadas sin juicio, bajo la justificación del llamado terror rojo, una política oficial de represión contra los considerados enemigos de clase. Es importante señalar que el contexto era de guerra civil, de amenaza existencial para el nuevo régimen, y que la violencia provenía de ambos bandos. Pero también es importante reconocer que las decisiones tomadas dentro del Kremlin durante esos años sentaron las bases de un aparato represivo que perduraría durante décadas y que afectaría a millones de personas. Lenin murió en enero de 1924, debilitado por una serie de infartos cerebrales. Su muerte desencadenó una lucha por el poder que se desarrolló, una vez más, dentro de los muros del Kremlin. Los principales contendientes eran León Trotsky, uno de los arquitectos de la revolución y líder del Ejército Rojo, y Iósif Stalin, quien ocupaba el cargo de secretario general del Partido Comunista, un puesto que en apariencia era burocrático, pero que le daba control sobre los nombramientos dentro del partido. Stalin ganó esa lucha, no de golpe, sino paso a paso, con una paciencia y una astucia que sus rivales subestimaron hasta que fue demasiado tarde. Trotsky fue marginado, expulsado del partido, exiliado del país y finalmente asesinado en México en 1940 por un agente soviético. Los demás rivales de Stalin corrieron suertes similares. Algunos fueron ejecutados, otros murieron en campos de trabajo, otros simplemente desaparecieron. Y así comenzó la era de Stalin en el Kremlin. Una era que duró casi 30 años,
o desde mediados de la década de 1920 hasta la muerte de Stalin en 1953, y que dejó una marca indeleble en la fortaleza, en el país y en la historia del siglo XX. Stalin transformó el Kremlin en una fortaleza dentro de una fortaleza. El acceso al recinto, que ya era restringido, se volvió prácticamente imposible para cualquier persona ajena al gobierno. Las medidas de seguridad se multiplicaron. Se construyeron búnkeres subterráneos, túneles de escape, sistemas de comunicación cifrada. Algunos informes sugieren que existían pasadizos secretos que conectaban el Kremlin con otros edificios de Moscú, incluyendo estaciones de metro cerradas al público, aunque la información precisa sobre estos túneles sigue siendo en gran medida clasificada. Dentro del Kremlin, Stalin gobernaba con un estilo que algunos historiadores han comparado con el de Iván el Terrible. Las reuniones del Politburó, el máximo órgano del partido, se celebraban bajo una tensión permanente. Los miembros del gobierno vivían con el miedo constante de caer en desgracia. Y caer en desgracia bajo Stalin no significaba perder el puesto. Significaba, con frecuencia, perder la vida. Las grandes purgas de 1936 a 1938 fueron el episodio más devastador de la represión stalinista. Cientos de miles de personas fueron arrestadas por la NKVD, la policía secreta sucesora de la checa. Se celebraron juicios públicos contra antiguos líderes bolcheviques, militares de alto rango y funcionarios del partido, en los que los acusados confesaban crímenes inverosímiles antes de ser condenados a muerte. Esas confesiones, según la mayoría de los historiadores, eran obtenidas mediante torturas o amenazas contra las familias de los acusados. El sistema de campos de trabajo forzado conocido como el Gulag alcanzó su máxima extensión durante la era de Stalin. Millones de personas pasaron por esos campos, situados en su mayoría en regiones remotas de Siberia, el Ártico y Asia Central. Las condiciones eran extremas: frío insoportable, alimentación insuficiente, jornadas de trabajo extenuantes. Las estimaciones sobre el número total de muertos en el Gulag varían enormemente según las fuentes, pero la mayoría de los historiadores sitúan la cifra en varios millones. Todas esas decisiones se tomaron, directa o indirectamente, desde el Kremlin. Los decretos llevaban la firma de Stalin o de sus subordinados más cercanos. Las listas de personas condenadas a muerte pasaban por el despacho del secretario general. Algunos documentos desclasificados tras la caída de la Unión Soviética muestran las anotaciones manuscritas de Stalin en los márgenes de esas listas, aprobando ejecuciones con una simple firma o un breve comentario. El Kremlin, durante esos años, sí fue el epicentro de un sistema que controlaba cada aspecto de la vida de cientos de millones de personas, desde lo que podían leer hasta dónde podían vivir, desde lo que podían decir en público hasta lo que podían pensar en privado. Era un poder sin precedentes en la historia, posibilitado por las tecnologías modernas de comunicación, transporte y vigilancia, pero ejercido desde una fortaleza medieval cuyas raíces se hundían en el siglo XII. Y hay algo en esa combinación que resulta profundamente perturbador. Porque el Kremlin, con sus catedrales doradas y sus iconos sagrados, con sus murallas rojas y sus torres de cuento, seguía proyectando una imagen de solidez, de permanencia, de legitimidad histórica. Mientras que detrás de esa imagen, dentro de esos muros, se ejecutaba un proyecto político que destruyó vidas a una escala difícil de comprender. Stalin murió el 5 de marzo de 1953. Las circunstancias exactas de su muerte han sido objeto de debate durante décadas. La versión oficial dice que sufrió un derrame cerebral en su dacha a las afueras de Moscú y que murió varios días después. Pero algunos historiadores han señalado que los guardias tardaron horas en entrar a su habitación
tras notar que algo iba mal, posiblemente por miedo a despertarlo, o quizá, según algunas teorías, porque alguien quería asegurarse de que no recibiera ayuda a tiempo. Es una de esas preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta definitiva. Lo que sí es seguro es que la muerte de Stalin abrió un periodo de transición dentro del Kremlin, que incluyó uno de los momentos más reveladores de la historia soviética: el llamado discurso secreto de Nikita Jrushchov. En febrero de 1956, durante el 20º Congreso del Partido Comunista, Jrushchov pronunció un discurso a puerta cerrada en el que denunció los crímenes de Stalin, o el culto a la personalidad, las purgas y las torturas. Fue un terremoto político. Los delegados escucharon en silencio, muchos de ellos en estado de conmoción, la descripción de los horrores que se habían cometido en nombre de la revolución. El discurso de Jrushchov no fue un acto de justicia completa. Muchos crímenes quedaron sin mencionar. Muchos responsables nunca fueron juzgados. El propio Jrushchov había participado en las purgas como funcionario del partido en Ucrania. Pero el discurso abrió una grieta en el muro de silencio que rodeaba al Kremlin. Una grieta que permitió, aunque fuera parcialmente, que la luz entrara en algunos de los rincones más oscuros de la historia soviética. Los años que siguieron a la muerte de Stalin fueron un periodo de relativa apertura dentro del hermetismo soviético, conocido como el deshielo. Millones de prisioneros del Gulag fueron liberados. La censura se relajó ligeramente, y el Kremlin intentó reinventarse como sede de un gobierno más colectivo, menos personalista, aunque la realidad del poder siguiera concentrada en muy pocas manos. Jrushchov fue destituido en 1964 por sus propios colegas del Politburó, en un golpe interno que se ejecutó sin violencia, pero con una eficacia burocrática implacable. Le sucedió Leonid Brezhnev, cuyo largo mandato, desde 1964 hasta 1982, es recordado como una era de estancamiento. El Kremlin siguió siendo el centro del poder, pero ese poder se iba desgastando por dentro. La economía soviética perdía competitividad. La sociedad se asfixiaba bajo un sistema que prometía igualdad, pero entregaba escasez y control. Y los líderes del Kremlin, cada vez más ancianos y desconectados de la realidad del país, gobernaban como si el tiempo no pasara. Tras la muerte de Brezhnev, dos sucesores efímeros, Andropov y Chernenko, pasaron brevemente por el poder antes de que, en 1985, un hombre más joven y con ideas diferentes llegara al Kremlin. Se llamaba Mikhail Gorbachov, y su intento de reformar el sistema soviético desde dentro acabaría, de manera inesperada incluso para él mismo, con la desaparición de la Unión Soviética. Gorbachov llegó al Kremlin con una energía que resultaba casi desconcertante para un sistema acostumbrado a líderes ancianos y discursos previsibles. Tenía 54 años, una edad joven para los estándares del Politburó soviético, y traía consigo dos palabras que marcarían una época: glasnost y perestroika, transparencia y reestructuración. Dos conceptos que parecían razonables, incluso modestos, pero que al aplicarse a un sistema tan rígido como el soviético, produjeron efectos que nadie pudo anticipar del todo. La glasnost permitió que, por primera vez en décadas, los ciudadanos soviéticos pudieran hablar con cierta libertad sobre los problemas del país. Los periódicos comenzaron a publicar reportajes sobre la corrupción, la ineficiencia y los abusos del sistema. Se abrieron archivos que habían permanecido sellados durante años. La historia oficial, esa versión cuidadosamente editada del pasado que el Kremlin había impuesto durante generaciones, empezó a resquebrajarse bajo el peso de los testimonios. Los documentos y la memoria de millones de personas que habían vivido los horrores del estalinismo y los habían guardado en silencio. La perestroika,
por su parte, intentó reformar la economía soviética, introduciendo elementos de mercado en un sistema planificado que llevaba décadas funcionando cada vez peor. Pero las reformas económicas generaron más caos que mejoras. La producción cayó, los precios subieron, las estanterías de los supermercados se vaciaron, y la frustración de la población creció de manera exponencial. Mientras tanto, las repúblicas que formaban la Unión Soviética comenzaron a reclamar independencia. Los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, fueron los primeros en moverse. Luego siguieron Ucrania, Georgia, Armenia y otras repúblicas. El Imperio Soviético, que durante décadas había parecido indestructible, se estaba desmoronando desde dentro, y el Kremlin parecía incapaz de detener el proceso. En agosto de 1991 ocurrió un episodio que condensó toda la tensión de aquellos años. Un grupo de funcionarios de línea dura del partido, militares y jefes de los servicios de seguridad, intentaron dar un golpe de Estado contra Gorbachov. Lo mantuvieron retenido en su residencia vacacional de Crimea mientras anunciaban que asumían el control del país. Tanques aparecieron en las calles de Moscú. El mundo contuvo la respiración. Pero el golpe fracasó. Y fracasó en gran medida gracias a la resistencia encabezada por Boris Yeltsin, presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, quien se subió a un tanque frente al edificio del Parlamento ruso, la Casa Blanca de Moscú, y desafió a los golpistas ante las cámaras de televisión de todo el mundo. Fue una imagen que se grabó en la memoria colectiva. Un líder en mangas de camisa, de pie sobre un blindado, arengando a la multitud para que defendiera la democracia. Los golpistas se rindieron en 3 días. Gorbachov regresó a Moscú. Pero su poder ya era una sombra. Yeltsin se había convertido en la figura dominante de la política rusa. Y el 25 de diciembre de 1991, Gorbachov pronunció un discurso de dimisión ante las cámaras de televisión. Esa noche, la bandera roja de la Unión Soviética fue arriada del Kremlin por última vez, y en su lugar se izó la bandera tricolor de la Federación Rusa. Fue el fin de una era. Los 74 años de poder soviético terminaban en una ceremonia sobria, casi silenciosa, sin disparos ni barricadas. Solo una bandera que bajaba y otra que subía, sobre los mismos muros que habían visto pasar a los zares, a los revolucionarios y a los secretarios generales. Yeltsin se instaló en el Kremlin como primer presidente de la nueva Rusia. Y los años que siguieron fueron caóticos, tumultuosos, a menudo desesperantes para la mayoría de la población. La transición del comunismo al capitalismo fue abrupta y, según muchos analistas, mal gestionada. Las privatizaciones de las grandes empresas estatales se realizaron de manera que benefició enormemente a un pequeño grupo de personas con las conexiones adecuadas, los llamados oligarcas, mientras que millones de ciudadanos veían cómo sus ahorros se evaporaban, sus empleos desaparecían y sus pensiones perdían todo valor por la inflación galopante. Dentro del Kremlin, Yeltsin gobernaba de manera errática. Su salud se deterioraba. Los rumores sobre su consumo excesivo de alcohol eran constantes, y en algunas ocasiones se hicieron evidentes en apariciones públicas que dieron la vuelta al mundo. En octubre de 1993, un enfrentamiento entre Yeltsin y el Parlamento ruso degeneró en una crisis constitucional que se resolvió de la peor manera posible. Yeltsin ordenó que los tanques abrieran fuego contra la Casa Blanca, el edificio del Parlamento. Fue la segunda vez en el siglo XX que se usaba artillería en las calles de Moscú por una disputa de poder interno. Yeltsin ganó aquella batalla, aprobó una nueva constitución que concentraba enormes poderes en la presidencia y siguió gobernando hasta finales de 1999. Pero para entonces,
su popularidad estaba por los suelos. La economía había sufrido un colapso financiero devastador en 1998. La guerra en Chechenia, iniciada en 1994, se había convertido en un desastre militar y humanitario. Y la sensación generalizada entre la población era de humillación. El gran país que había competido con Estados Unidos por la hegemonía mundial se había convertido, en apenas una década, en un estado debilitado, empobrecido y desprestigiado. El 31 de diciembre de 1999, en una decisión que tomó al mundo por sorpresa, Yeltsin anunció su dimisión anticipada y nombró como presidente interino a un hombre relativamente desconocido para el público general. Un funcionario de San Petersburgo, antiguo oficial del KGB que llevaba pocos meses como primer ministro. Se llamaba Vladimir Putin. Y así, una vez más, el Kremlin cambió de manos. Y una vez más, el cambio trajo consigo una transformación profunda del poder y de la forma de ejercerlo. Putin fue elegido formalmente como presidente en marzo del año 2000. Llegó al Kremlin con un mensaje claro: restaurar la estabilidad, reconstruir el Estado, devolver a Rusia su lugar en el mundo. Era un mensaje que resonaba profundamente en una población agotada por una década de caos. Y Putin lo ejecutó con una determinación y una eficacia que sus predecesores inmediatos no habían tenido. En los años siguientes, el poder se fue centralizando de nuevo en el Kremlin, de una manera que a muchos observadores les resultó familiar. Los medios de comunicación independientes fueron presionados o adquiridos por personas cercanas al gobierno. Los oligarcas que desafiaron al nuevo orden político fueron procesados, encarcelados o forzados al exilio. Los gobernadores regionales perdieron autonomía. Y la presidencia acumuló atribuciones que la convirtieron, según algunos analistas, en el cargo más poderoso de toda la historia postsoviética rusa. Es tentador trazar líneas directas entre los zares del siglo XVI, los secretarios generales del siglo XX y los presidentes del siglo XXI. Algunos historiadores lo hacen, y sus argumentos no carecen de fundamento. El Kremlin, como espacio físico y como símbolo, parece ejercer una especie de gravedad sobre quienes lo habitan, como si el lugar mismo condicionara la forma de ejercer el poder. Pero conviene ser cautos con estas comparaciones. Cada época tiene su contexto, sus condiciones, sus actores, y reducir siglos de historia a una línea recta sería simplificar una realidad que es mucho más compleja de lo que cualquier narrativa puede capturar. Lo que sí puede decirse, con los hechos en la mano, es que el Kremlin ha sido, de manera consistente durante más de 500 años, el centro de un sistema de gobierno fuertemente centralizado, en el que el poder del líder ha tendido a prevalecer sobre las instituciones, sobre las leyes y, en los momentos más oscuros, sobre la vida de las personas. Hoy, el Kremlin sigue siendo la sede oficial del presidente de la Federación Rusa. Parte del recinto está abierta al público como museo y espacio turístico. Cada año, millones de visitantes recorren la plaza de las catedrales, admiran las cúpulas doradas, fotografían las torres rojas y pasean por la explanada desde la que se domina el río Moscova. Los guías turísticos explican la arquitectura, mencionan las fechas, destacan el valor artístico de los iconos y los frescos. Todo eso es real. Todo eso merece ser admirado. Pero hay otra dimensión del Kremlin que no aparece en las visitas guiadas. Los sótanos que albergaron calabozos. Los salones donde se firmaron sentencias de muerte. Los despachos donde se planificaron guerras y deportaciones masivas. Las habitaciones donde los líderes más poderosos del mundo tomaron decisiones que afectaron la vida de cientos de millones de personas. Muchas veces, sin que esas personas tuvieran la menor posibilidad de influir en su propio destino. Hoy caminamos por esos salones con calma,
con auriculares puestos, escuchando una audioguía que nos describe los estilos arquitectónicos y las técnicas de restauración. Y hay algo profundamente extraño en eso. Porque esos mismos suelos que pisamos fueron pisados por guardias que llevaban a prisioneros a interrogatorios. Son esas mismas paredes que admiramos, escucharon gritos que nunca fueron registrados. Esas mismas ventanas que nos ofrecen vistas magníficas de la ciudad, fueron las ventanas desde las que alguien, en algún momento, miró hacia afuera preguntándose si vería otro amanecer. No se trata de demonizar un lugar, ni de convertirlo en un símbolo del mal. El Kremlin no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una sucesión de épocas, de una forma particular de entender el poder, la autoridad y el legado. Fue construido por personas con ambiciones que hoy nos resultan comprensibles, aunque sus métodos nos parezcan inaceptables. Fue habitado por gobernantes que en su mayoría creían estar haciendo lo correcto, o al menos lo necesario, según los estándares de su tiempo. Y fue sostenido por miles de personas anónimas, trabajadores, sirvientes, soldados, funcionarios, que dedicaron sus vidas a mantener en pie un lugar que los trascendía. Quizá eso es lo que más impresiona del Kremlin cuando uno se detiene a pensarlo con calma. No su tamaño, que es imponente. No su belleza, que es innegable. No su historia, que es abrumadora. Lo que más impresiona es su permanencia. Porque el Kremlin ha sobrevivido a todo. A los mongoles, a los polacos, a Napoleón, a la revolución, a la guerra civil, a Hitler, cuyas tropas llegaron a las puertas de Moscú en 1941, antes de ser repelidas al colapso de la Unión Soviética, a la transición caótica de los años 90. Todo ha pasado, todo ha cambiado, y el Kremlin sigue ahí, con sus muros rojos, sus torres puntiagudas, sus cúpulas doradas brillando bajo el sol de la mañana o la nieve del invierno. Las fortalezas sobreviven a las personas, y quizá por eso nos fascinan tanto, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Los líderes pasan, los imperios caen, las ideologías se transforman o desaparecen, pero las piedras permanecen, y en su permanencia guardan las huellas de todo lo que ocurrió entre ellas, las glorias y las tragedias, los triunfos y los fracasos, las decisiones que construyeron naciones y las que destruyeron vidas. El Kremlin es todo eso al mismo tiempo. Es un museo y un centro de poder. Es un monumento artístico y un escenario de dramas humanos de proporciones incalculables. Es una postal turística y un recordatorio de que el poder, cuando se concentra sin contrapesos, aún tiene una capacidad casi ilimitada para hacer el bien y para hacer daño. Y quizá lo más inquietante de todo es que su historia no ha terminado. El Kremlin sigue siendo un lugar vivo, un lugar donde se toman decisiones que afectan al mundo entero. Lo que ocurra dentro de sus muros en los próximos años y décadas seguirá dando forma al curso de la historia. Porque este lugar, que comenzó siendo una empalizada de madera junto a un río, se ha convertido en algo que trasciende la arquitectura, la política e incluso la historia misma. Se ha convertido en un símbolo de lo que somos capaces de construir y de lo que somos capaces de hacer en nombre de lo que construimos. Y eso, más que cualquier dato, más que cualquier fecha, más que cualquier nombre propio, es lo que merece la pena recordar cuando miramos esos muros rojos recortados contra el cielo de Moscú. Gracias por acompañarnos. Descansa.